Radio Moderna 930 presenta Psicólogos en Línea, un programa dedicado a la salud mental preventiva con profesionales especializados en psicología. Psicólogos en Línea es una presentación del Colegio de Psicólogos de Lima. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a su programa de todos los miércoles, Psicólogos en Línea, un programa auspiciado por el Colegio de Psicólogos del Perú, Consejo Directivo Regional 1 Lima, ubicado en Girón Camilo Carrillo 164. ¿Cómo está usted, señora? ¿Cómo está usted, señor? ¿Cómo están en casa? Ya en las vísperas de la Navidad, esperemos que todo esté en orden, que usted con la familia, con esa expectativa que siempre las fiestas navideñas encierran. Nosotros desde aquí, desde este humilde programa, desde este gran encuentro semanal, que ustedes la estén pasando bonito y en verdad todavía tenemos una semanita para desearnos ese fraterno saludo de la feliz Navidad. Hoy ya estamos con el doctor Rafo Benavides, él es psicólogo y está empeñado conmigo y con el programa de hacer un buen tema, ¿sí? El coaching y el liderazgo. ¿Qué relación existe? ¿Qué es? Y seguramente que usted está en la sintonía, estará con la expectativa de saber de qué se trata este tema, para qué nos sirve, qué nos plantea. Y en ese sentido, yo tengo el gusto de saludarlo y agradecerle la visita a Rafo. ¿Cómo está, Rafo? Buenas tardes. Gracias por estar aquí en Psicólogos en Línea. Buenas tardes. Yo, al contrario, agradecido de estar con toda la audiencia de Radio Moderna. Y bueno, como se dice, a sacarle el jugo. A sacarle el jugo al tema. Gracias por eso. En todo caso, empezaríamos un poco, Rafo, con el concepto, ¿sí? El coaching, liderazgo, son, profesor, del coaching, el tema o el concepto, mucha gente quizá no lo tenga claro, porque si bien es cierto guarda una relativa novedad, ¿no? Porque ya tiene, me parece, en los 80 empezó esto y aquí llegó de una manera fuerte en la última década, pero me gustaría un poco que le des el contexto debido. ¿Qué es el coaching? ¿De qué se trata? ¿Para qué nos sirve? El coaching es una relación dialógica entre un coach y su cliente, de tal manera que pueda facilitar y acompañar a esta persona a desarrollar todo su potencial y conseguir sus logros en cualquier ámbito de la vida. Es muy importante lo que usted señala en el sentido de aclarar. Coaching no es consejo, ¿ya? No es orientación, no es terapia, okay, no es entrenamiento. Coaching, como dice Whittaker, como dice Leuner, coaching es coaching. Coaching es una estrategia de empoderamiento de la persona que se basa en preguntas, que se basa en una interacción, en un respeto y en una escucha que hace un coach a su cliente de tal manera que puede favorecer su desarrollo personal y sobre todo lo muy importante, ya que estamos hablando de las épocas navideñas. Primero, la felicidad, como dice O'Connor. El coaching es el arte de generar felicidad, pero también algo que es muy importante, el poder reprogramar nuestras metas de tal manera que consigamos el éxito, porque creo que de eso se tratan estas fiestas, ¿no? La Navidad para estar feliz, para mejorar en todo lo que son nuestras emociones positivas y también reconciliarnos, pedir perdón, integrarnos a la familia y sobre todo manifestar nuestros deseos, afectos, pero también el año nuevo para reprogramar nuestra vida, para hacer un plan de vida importante. De eso trata el coaching. Entonces, por lo tanto, es una relación que se basa en el respeto de la persona y sobre todo algo muy importante. La agenda del coaching no la pone el coach, la pone el cliente, porque él es el dueño de su éxito y del desarrollo de su potencial. De eso se trata el coaching. Digamos que de alguna manera la gente que nos escucha, los padres, familias, sus hijos, plantear un plan de vida, ¿no? O formular un plan de vida, necesariamente tendríamos o necesitaríamos al coach. ¿Necesitaríamos? ¿O esto tendríamos que esperar un momento en que se frustre, se caiga la persona y recién empoderarlo en este planteamiento? No. El coaching lo que hace es trabajar con personas que han tenido un quiebre o una crisis personal, sea de cualquier edad, inclusive hay coaching para niños o coach para niños, y el coaching lo que hace es actualizar a partir de esos momentos de quiebre o esos momentos también de éxito, porque por ejemplo en el caso del liderazgo, hay muchas personas, muchos padres de familia que ocupan cargos importantes, son ejecutivos, son gerentes de muchas empresas, les va muy bien a nivel de su rendimiento laboral y su desempeño, pero sienten un vacío, están distanciados de la familia,
no pueden comunicarse con sus hijos o tienen problemas de pareja. Es decir, el éxito que han tenido a nivel laboral no lo reproducen a nivel personal, y eso es parte importante también del coaching. Cómo hacer que una persona sea ganador, sea una persona de éxito en todos los ámbitos de la vida. Entonces, en ese sentido creo que el coaching es ya una cultura de desarrollo, una cultura de mejoramiento que se aplica como estrategia a diversas áreas. Hay coaching hasta para mujeres embarazadas, para personas que viven crisis personales, para adolescentes sin una adecuada vocación, hay coach para gerentes, o coach para líderes, hay coach para ejecutivos, hay coach para mujeres vendedoras. Es decir, el coaching tiene una metodología socrática en el sentido de mejorar el autoconocimiento personal para que la persona empiece a desarrollar ese plan de vida y fundamentalmente no solo supere sus crisis, sino teniendo éxito, logre más éxitos. Y obviamente, algo que es muy importante y dicen todos los estudios sobre coaching, los mejores coaches generan liderazgo en sus clientes. Es decir, la persona que pasa por un proceso de coaching con éxito se empodera, empieza a desarrollar un liderazgo, y algo muy importante, ya no solo es feliz, sino quiere hacer feliz a otras personas, a su pareja, a sus compañeros de trabajo, a su organización. Entonces, en ese sentido, creo que el coaching que se está aplicando en diversos aspectos, no como moda, sino como procedimiento psicológico, también comportamental y ejecutivo, pues se está aplicando en diversas áreas de la vida para que la persona no solo supere sus problemas, sino también sepa afrontar nuevos retos. Creo que eso es muy importante para la salud mental. Ok, yo creo que estás señalando varios aspectos importantes. Sin embargo, voy a ponerme del otro lado, Rafa, si me permites. Encantado. Un poco el abogado del diablo, un poco cuestionando esta corriente, ¿no? Soy un poco reacio en aceptar de plano cómo se ventila conceptualmente el término de coach. Una autoestima depurada, elevada, todas las habilidades sociales que generalmente los psicólogos trabajamos, ¿no serían suficientes para un poco reformular un buen plan de vida y que el éxito pueda ser alcanzado en estos términos con una autoestima elevada, empoderada, con habilidades sociales pertinentes que le permitan desafiar a la adversidad, superar las dificultades? ¿No es suficiente esto para creérsela a la persona y estar calificando para un éxito? O sea, ¿no es suficiente esto? Creo que no es suficiente. O sea, es importante el desarrollo de la autoestima, el desarrollo de las habilidades sociales, pero también es muy importante algunos aspectos que son importantes y que han sido remarcados, ¿no? Por ejemplo, generar creencias positivas, desarrollar el optimismo, influenciar en otras personas. Y algo muy importante que se está trabajando hoy día, que es el coaching resiliente, pues como cómo preparar a una persona no solo para que afronte lo fácil o lo exitoso, sino también lo difícil. El coaching propiamente para liderazgo, porque un buen líder no solo es líder, sino también crea equipos. Entonces, puede facilitar. Ahora, es evidente que la autoestima y las habilidades sociales son muy importantes, pero hay otras variables que también ayudan y que el coaching desarrolla. Primero, la motivación permanente. La creatividad, que es un elemento importantísimo en el coaching. Yo considero clave, es verdad, ¿no? Es cierto, la generatividad, la solución de problemas. Y algo que es importante hoy en día, el manejo del poder, el manejo del liderazgo. Vemos a muchas personas que tienen muchas habilidades sociales, pero que no pueden llegar a otro nivel, que es generar un liderazgo, solucionar conflictos, negociar con otras personas. Entonces, por eso ha sido el impacto del coaching en las empresas. Porque a nivel ejecutivo, como dice Figueiredo, ya no necesitamos a un líder solamente que sepa ganar, sino un líder que sepa ayudar a aprender a las personas a ser mejores. Y para eso no solamente se necesita, porque sí se desarrolla en el coaching, la autoconciencia, la autoestima, la motivación, las habilidades sociales como por ejemplo la empatía, la comunicación efectiva, sino también algunos elementos, el manejo del pensamiento, que es muy importante, sea creativo o estratégico, el pensamiento crítico, y algo que es importante hoy en día y que el coaching, como dice nuestro amigo Bow, nuestro amigo Alonso, que son coaches reconocidos, el coaching para desarrollar los valores, que es un elemento importante hoy día en nuestra sociedad. Tenemos no solo una crisis de valores, sino una desvalorización de los valores. Entonces, el coaching por valores ya tiene que ver con algo muy importante en el coaching. No hay coaching sin ética, no hay coaching sin aplicación de principios, y no hay coaching sin desarrollo de valores. En el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, el coaching por valores tiene un impacto, va más allá de desarrollar la autoestima y las habilidades sociales, sino también el comportamiento ético,
la solución de conflictos, el mantenimiento de principios en una empresa, que creo que es muy importante. Todos sabemos muy bien que un líder desarrolla no solo resultados, sino también hace respetar el clima y la cultura de una organización, su visión y su misión. Entonces, es muy importante hoy en día desarrollar, ir más allá de estos valores. Y coincido plenamente contigo, si no se genera una creatividad, si no se genera una predisposición para mejorar y desarrollar equipos, ¿cómo podemos hablar de coaching para el liderazgo? Sería improductivo. Así es. Bien, amigos, estamos nosotros con el doctor Luis Rafo Benavides. Él es psicólogo especialista en el tema de coaching y liderazgo. Y usted, si quiere, nos llama, por favor, cualquier consulta, cualquier inquietud en el tema, nosotros contentos de poder absolverlo. Usted puede llamar al 332-7779, repito, 332-7779 o el 332-6583, el teléfono de la radio. En ese sentido, Rafa, hay un tema que me parece clave. Cuando hablamos de liderazgo, ¿sí? Según las últimas corrientes que uno siempre está al tanto de la información, leyendo, experimentando en nuestros talleres que normalmente hacemos, el tema liderazgo, la eterna pregunta me parece que ya no existe, ¿no? Así es. Si naces líder o el líder se hace. De alguna manera creo que todos generamos un liderazgo dormido, apaciguado, amenguado. ¿Cuál es tu criterio en ese sentido? Yo creo que el liderazgo es una interacción entre elementos neurobiológicos, psicológicos y sociales. ¿Ya? Creo que es mejor hablar porque hay que superar esa antinomia que había anteriormente, Sí. no se hace, no se hace, sino que el liderazgo se construye también en base a elementos biológicos o neurológicos. Por ejemplo, se ha estudiado, y Goleman creo que es un estudioso de esto a nivel neuropsicológico, que los líderes tienen buenos procesos neuropsicológicos. Uh-huh. Tienen un desarrollo de conexiones cerebrales distintas a una persona. Y lo más importante que se ha investigado, los líderes generan cambios neurológicos en personas a su cargo, las famosas neuronas espejo, que son muy importantes para que el líder pueda interpretar empáticamente lo que sucede a sus seguidores. Y evidentemente yo no puedo llevar y conducir a una persona hacia la visión, hacia el resultado, si no los conozco y me pongo en su lugar. Uh-huh. Y no puedo ayudarlos a partir de ello. Entonces, el tema de liderazgo hoy tiene que ver no tanto con lo que dice muchas teorías anteriores del liderazgo carismático, que ya creo que eso fue muy importante en la época donde la personalidad que tuvo su momento, claro. Ahora se habla de un liderazgo transaccional y un liderazgo transformador. Transaccional Excelente. Quiere decir que somos líderes de personas haciendo un intercambio. Nos explayamos en el punto que estás tocando después de la pausa porque necesitamos urgentemente ir a ello. Ya volvemos, amigos. Bien, amigos, de retorno aquí al programa. Esto es Psicólogos en Línea, siempre a su disposición los días miércoles de 4:30 a 5:30. No se olviden, ya nosotros inauguramos los consultorios psicológicos aquí en Avenida Santa Cruz 642, donde usted puede llamar al 330-5389 o al 330-5390 para separar su cita y nosotros con todo gusto podemos atenderlos. Estamos con el doctor Luis Rafo Benavides, él es psicólogo, especialista en el tema del coaching y liderazgo, en general del coaching, y nos está ilustrando, nos está abriendo panorama interesante, importante, porque no solamente la tendencia empresarial es la que ha estado en boga, sino también los otros escenarios, el escenario familia, el escenario pareja. Por lo tanto, vamos a ir por ese lado, pero quedó pendiente esto, Luis. Sí. Pero antes creo que hay una llamadita. Buenas tardes, esto es Psicólogos en Línea. Sí, buenas tardes. Lo escuchamos, caballero. He estado escuchando al invitado y sobre el coaching, ¿no? O sea, cuál es su, en todo caso, su función, hacia quiénes está dirigido. Yo tuve oportunidad, cuando mi hijito estaba estudiando del colegio, al parecer hizo un contrato y vino una persona así, ¿no? Pero yo quería preguntar, en todo caso, ¿de dónde surge la necesidad del coaching? Si bien es cierto, vivimos en una sociedad hoy llamada moderna, una sociedad mucho más agitada, podríamos, si hacemos un análisis más sociológico, podríamos decir una descomposición social, ¿no? Si comparamos con 40, 50 años atrás, hay una mayor descomposición social, pero ese es producto de la llamada modernidad, entre comillas, ¿no?, del sistema capitalista. Entonces,
la función del coaching, por ejemplo, en los quehaceres cotidianos acá en la ciudad, ¿no? Principalmente, bueno, estamos hablando de Lima, ¿no? ¿Cómo contribuiría, ¿no? Ya sea, por ejemplo, de ser posible, ya sea en los colegios, ¿no? Porque incluso ni en los colegios hay psicólogos que puedan tener los estudiantes acceso, ¿no? A un psicólogo menos. Entonces, en este caso, pediría también que nos explique un poco cómo la función del coaching ayudaría, digamos, por poner una función en los colegios, ¿no? Los niños de primaria, secundaria. ¿Qué haría? ¿Cuál sería su función en un colegio del coach? Señor, muy amable, gracias y clara su pregunta y tan importante, Luis, la intervención de nuestro oyente. Sí, en el ámbito del coaching educativo, como señalan muchos especialistas en esos BU, hay algo importante que entender. El coaching es un proceso de aprendizaje. Es un proceso que va a generar un aprendizaje significativo en las personas. Por lo tanto, se puede aplicar al ámbito educativo a diversas áreas. Primero, a liberar el potencial de los alumnos. Como bien ha dicho nuestro querido oyente, es importantísimo entender que hoy en día vivimos en una sociedad no solo capitalistas o neocapitalistas, sino globalizante, cambiante, dinámica, y eso genera mucho estrés, eso genera creencias negativas, eso genera situaciones a veces de crisis a nivel de autoestima y del potencial. Entonces, uno de los elementos importantes es el coaching para generar autoconciencia y autovaloración en los alumnos con respecto a su potencial, a sus habilidades, a sus inteligencias múltiples y principalmente a nivel de su autoestima académica, que es uno de los elementos fundamentales que hoy día el coaching está trabajando, cómo las personas pueden valorar mejor su potencial para tener un mejor rendimiento y hacer que nuestras escuelas no sean un centro o un lugar percibido por nuestros niños y adolescentes de estrés y tensión, sino también de aprendizaje, de mejoramiento, de desarrollo, de bienestar y de optimismo. Entonces, ese es un tema. El otro es el coaching más vinculado, no orientado, porque la palabra orientación no entra en coaching, orientado a la decisión vocacional, que es uno de los elementos importantes que tiene que ver mucho con el desarrollo personal. Y también trabajar el coaching con docentes. Trabajar con docentes que a veces no reconocen su propio potencial. No se la creen, sí. No se la creen. Razón. Inclusive yo he escuchado la otra vez que algunos investigadores en Lima señalaban que muchos profesores acceden a la carrera de educación simplemente porque no tenían nada que hacer, no tenían nada que estudiar y que simplemente por una cuestión X entraron al sector de educación. Pero bueno, en algunos casos están dando resultados. Por ejemplo, allí hay un quiebre importante. Esa persona está desperdiciando quizás un talento que podría generar un mejor desarrollo del aprendizaje de los alumnos. Entonces, el coaching educativo tiene que ver mucho con hacer que nuestros docentes se empoderen para generar una educación mejor, para liberar su talento, para potenciar sus habilidades y algo que es muy importante, para generar liderazgo en las aulas. Entonces, eso es importantísimo. Hoy en día necesitamos profesores líderes dentro y fuera del aula. Definitivamente. Entonces eso creo que es muy importante y aparte otros temas como desarrollar habilidades cognitivas para, ojo, favorecer una educación de calidad. Creo que eso es muy importante. El coaching con docentes está trabajando mucho en América Latina. A mí me parece importante la pregunta del señor porque ha sido clarísima, valiosísima. Y bueno, tu respuesta va en ese sentido. Yo solo quiero sumarme a esta inquietud, en esta actitud neófita, digamos, para que la gente identificarnos con la gente. El colegio, el aula, el sistema, la pedagogía tradicional nos plantea conocimiento, conocimiento y conocimiento. Nos plantea probablemente que la matemática, si no sabes matemática, por ahí estás decayendo o eres un poco incompetente a la hora de tomar ciertas decisiones en las carreras profesionales. O sea, nos empodera los números sobre los otros aspectos que son muy importantes. El coaching, de alguna manera nos trata, porque creo, corrígeme si me equivoco, Luis, por favor, el coaching de alguna manera te empodera de lo positivo que tienes. Así es. Y de alguna manera direcciona en un plan estratégico, me imagino, con estrategias que manejan los coaches, para poder empoderarlo más y más a la gente. Entonces, resultaría importante que esto genere en los espacios públicos, educativos o particulares una actitud sobre este aspecto. Yo no sé si los docentes en general tienen ciertas habilidades competitivas, sociales, que les permita justamente ir sobre estos aspectos dejados por el propio sistema en los alumnos, porque lo que tú acabas de decir es trascendente. Imaginemos a los jóvenes que hoy día tienen que bregar, ¿no es cierto?, en la competencia
permanente con otros alumnos, con otros escenarios, con esta vorágine de información, y que tienen que estar ellos pilas, como se dice, al tanto, al pie del cañón, para lograr el éxito con estos cambios increíbles. Tiene que tener muchos recursos el joven hoy día, muchos recursos. El coaching nos ofrece esto, entonces. Ofrece un espacio dialógico, de interacción, de horizontalidad, de empatía, porque la relación coaching es uno a uno, en el coaching individual, para que los alumnos, inclusive los clientes, profesores que pueden también pasar por un proceso de coaching, se encuentren consigo mismos y fundamentalmente generen bienestar. Algo que trabaja el coaching es el cambio de creencias, que tú has señalado. Hay muchos alumnos que creen que porque en matemáticas o en lenguaje o en comunicación integral, como le llaman hoy día, porque están bajos, ya no tienen futuro. Y estamos viendo hoy día que la competitividad en muchas empresas, en nuestro medio, se basa en el servicio, la empatía, la atención al cliente, ojo, las habilidades artísticas, las habilidades creativas. Entonces, esos elementos son muy importantes. Estamos hablando de una educación inclusiva, de una educación integral, una educación basada psicológicamente en el desarrollo de las inteligencias múltiples. Creo que es muy importante que el coaching, como estrategia de acompañamiento, ¿no? De acompañamiento, no de orientación y consejos, sino de acompañamiento, de captación de recursos, de mejoramiento de recursos, ayude a que muchos profesores encuentren la brújula y sobre todo muchos alumnos también empiecen a desarrollar esta idea. La escuela es para vivir bien. La escuela es para ser feliz. Y ese es el punto negativo de la educación, mi estimado Luis, porque creemos que la escuela es una carga negativa que tenemos que hacerlo como, o sea, y no lo dosificamos en un bienestar posible, positivo, que la gente crea realmente que la felicidad está al alcance en el momento que estás viviendo. Y el aprendizaje, como tú bien lo planteas, es una experiencia hermosa. Así es. Adquirir no solamente el conocimiento, la experiencia en sí mismo de cómo el aprendizaje se da y con las demás personas que seguramente nos dan buenas relaciones. Sí, creo que hay otra llamadita al aire. Muy buenas tardes, esto es Psicólogos en Línea. Sí, buenas tardes, señor. Una pregunta. Sí. Esta palabrita coaching no la escucho de hace años, recién en estos, digamos, 2 o 3 últimos años. Dígame una cosa, coaching no sería más que nada capacitación a la gente que lo necesite, porque esa palabra he escuchado más que nada en el campo laboral, y ustedes están tocando en el campo también personal. Quiero acotar una cosa muy importante. Mire, hay un programa en la radio, en FM, que escucho sobre calidad, y hablan de una serie de terminologías que nos hacen parecer muy muy interesante lo de la calidad en la católica, todo eso. Yo tuve la oportunidad de estar en Alemania y un curso acerca de calidad, un seminario mejor dicho, y los alemanes dicen un dicho: Alemania ha perdido 2 guerras mundiales, pero no la calidad de sus productos, y eso demuestran los productos que venden, carros y todas esas cosas, ¿no? Ahora, dice ellos, el profesor decía, bueno, antes de tener calidad, primero tienes que tener calidad, antes de tener calidad de servicio o de producto, primero tienes que tener calidad humana. Si no tienes calidad humana, no partes por ese principio, lo demás no sirve para nada. Y eso es lo de verdad que veo que falta aquí todavía. Y son muy perfeccionistas, o sea, es lo que me gusta, que no serán buenos en comida o en gastronomía, pero sí tienen ciertos valores que ellos mismos se lo crean y eso mismo lo explotan. Aquí creo que nos falta eso todavía, la cultura del éxito, porque, mire, una persona que, un andino, mejor dicho, una persona de raza andina que habla inglés, acá en el mismo Perú dicen guachafo, pero yo afortunadamente que sé, bueno, hablo de idiomas, he dicho, no es que sea guachafo, sino que así se pronuncia en inglés, sino que aquí la gente aprende a hablar mal en inglés y cuando van al extranjero pasan su vergüenza. Entonces creo que nos falta mucho la cultura del éxito. Y yo festejo, yo saludo que hay empresarios como Renzo Acosta o otros que sean peruanos, para que haya trabajo peruanos, y eso debe alegrarnos. ¿Por qué no habría un coaching sobre calidad humana a la gente, para enseñar que todos nosotros debemos de cambiar, y no solamente en ver la gastronomía, sino que tenemos muchos puntos más por explotar y podemos hacerlo también como insignia, como bandera a nivel mundial? Muchas gracias. A usted, caballero, ha dicho una semblanza interesantísima, una experiencia a la cual hemos escuchado, y el doctor Rafa seguramente tiene un comentario al respecto. Sí, el coaching, como dice Whitmore,
es para mejorar la autoconciencia y la responsabilidad. Hago la pregunta, ¿de qué calidad podemos hablar si no tenemos autoconciencia de lo que hacemos y responsabilidad de nuestros resultados? El insumo básico, correcto. Así es. Así es. Me parece interesante la idea de que no puede haber calidad en las empresas, no puede haber calidad en los servicios si no hay calidad en las personas. El coaching es para actualizar ese potencial que te permite tener calidad. Por ejemplo, el coaching trabaja mucho en la relación, la empatía, la escucha, el servicio, los valores. Y fundamental, algo muy importante, que lo ha dicho muy bien el caballero, el saber mantenerse bien en el éxito. Porque hay muchas personas en nuestro país que lamentablemente cuando tienen éxito empiezan a tener creencias negativas, si lo merecen, si no lo merecen, se desmotivan y a veces tienen problemas, a pesar de que son exitosos. Entonces, el coaching entra para desarrollar a partir de este espacio dialógico esa transformación mental, esa transformación de creencias en personas que obviamente tienen que tener un potencial, tienen que tener capacidad de insight. El coaching se hace con personas que quieran hacer coaching, por eso es muy importante la primera sesión de coaching para que la persona se sienta motivada y se comprometa, porque el coaching trabaja mucho eso, el compromiso de la persona para estar bien, para desarrollarse mejor. Creo que el coaching en ese sentido es para generar un liderazgo transformador, no un liderazgo transaccional de la relación, tú me das resultados y yo te recompenso, no. El coaching es para generar líderes que cambien personas. Es un liderazgo más osado, más Sí. arriesgado, o sea, de alguna Así manera es. te plantea desafíos concretos. Así es, ¿Sí? como Ok. es lo que hoy día pretende la quinta corriente de psicología positiva, que La es psicología que positiva, así seas es. feliz y asumas este empoderamiento que muy bien el oyente ha señalado en su ejemplo. Excelente. Volvemos, amigos, volvemos después de la pausa comercial. Esto es Psicólogos en Línea. Bien, amigos, de retorno aquí al programa. Mi nombre es Alberto Medina, que tiene el gusto de saludarlos. A las 5:03 estamos nosotros en Psicólogos en Línea con el doctor Luis Rafa Benavides. El tema de hoy, coaching y liderazgo. Si usted entiende el tema, bueno, ya lo tiene más claro, y si no, evidentemente aquí le estamos dando las herramientas conceptuales pertinentes para que usted nos pueda llamar al 332-7779 o al 332-6583. Doctor Rafa, a ver, voy a ponerla un poco complicada, entendiendo en el imaginario de la gente. Si yo quiero a un chico, sea en un colegio, en la casa, en la empresa, porque el coaching es individual, y yo sé que este muchacho tiene talento, esta chica tiene talento, pero la inhibición, el temor, el miedo, las pocas oportunidades en las situaciones que se presentan no le permite aflorar ese talento. ¿El coach está para esto? Sí. El coaching lo que permite es, a partir de una reflexión, hacer descubrimientos con respecto no solo a tu potencial, a tus recursos, también a tus limitaciones. Hemos dicho que el coaching aumenta la autoconciencia y la responsabilidad de asumir un reto. ¿Cuál es? Primero, ser feliz. Y más aún en nuestro medio, que un adolescente, como bien señalabas tú, sepa afrontar una serie de cambios, una serie de presiones, una serie de dinámicas que hoy en día todo chico conoce, entre ellas simplemente nada más la virtualidad. Entonces, el coaching lo que hace, sobre todo en el adolescente, y esto es muy importante para la identidad del adolescente, es que el adolescente primero se proyecta en metas, haga un plan de vida, o sea, ¿qué es lo que quiere lograr? ¿Cuál es su sueño? Pero también, posterior a eso, es a que analice su realidad. ¿Qué está pasando con él? ¿Qué cualidades tiene? ¿Qué no ha hecho? Que haga un análisis también de sus fortalezas, limitaciones, como también oportunidades, una especie de FODA personal que también lo hacen las empresas, hoy día lo hacen las personas. Y algo muy importante, que empiece a analizar lo que no ha hecho, los otros campos o áreas donde podría destacar. Y lo más importante, y que es la base del coaching, muchos estudios en coaching señalan que fuera del estado ideal que se proyecta y el estado actual en análisis, uno de los elementos fundamentales del coaching es el desarrollo del pensamiento creativo. El pensar en opciones, en alternativas, el tener planes, el empezar a crear en opciones. Yo me pregunto como psicólogo, un adolescente sin opciones en el Perú, ¿no es una futura persona que va a tener problemas de salud psicológica?
Entonces, es muy importante a partir de ahí, de esas opciones, ¿por qué? Porque la creatividad, la generatividad, la iniciativa, la inventiva, la imaginación, es uno de los elementos muy importantes que hoy en día muchos jóvenes emprendedores que han pasado por crisis y tienen éxito, señalan como su fortaleza principal. Y lo otro que es importante, sobre todo para el adolescente y para su madurez, es que después de ese estado de opciones, la persona empiece a ver también sus compromisos. ¿Qué responsabilidades asumes? ¿Cómo te comprometes? ¿Cuándo lo harás? ¿Dónde lo harás? ¿Cómo lo harás? ¿Qué recursos tendrás? Y ahí qué pasa, y eso lo hemos vivido quienes hacemos coaching con adolescentes. El adolescente se abre a un mundo distinto, empieza a comunicarse mejor con sus padres, empieza a investigar, empieza a ver otras culturas, otras realidades, otras opciones, empieza a ver otro mundo. Y usted lo sabe muy bien, y todos los psicólogos y el público oyente también, gracias a este programa, es que si un adolescente no se descentraliza, si no empieza a vivenciar múltiples situaciones, no va a lograr una identidad. Y esa identidad es muy importante para su salud psicológica. Entonces, el coaching con adolescentes, por eso tiene bastante impacto en adolescentes, porque lo motiva al adolescente, le hace analizar su realidad, genera en él una dinámica de creatividad y opciones para mejorar su calidad de vida, y lo más importante, lo hace comprometerse. Por lo tanto, ese adolescente, cuando sea joven adulto, va a tomar las mejores decisiones, va a ser un excelente colaborador, porque se va a comprometer desde ya a lograr, y ya lo muy importante, el coaching, va a desarrollar su capacidad de acción, de búsqueda de resultados, y ya lo muy importante que lo dijo el caballero en la llamada, también se va a equivocar. El coaching te ayuda a que también aprendas de tus fracasos. Y no lo veas como un tremendismo, en términos de que las creencias que hemos estado hablando, sino como parte importante de lo que decía de tu desarrollo. De tu desarrollo. Y de alguna manera le das o propicias esta actitud perseverante, porque si tú te caes, ¿no es cierto?, tienes los elementos, las herramientas para poder levantarte. Amigos, yo creo que estamos siendo claros en ese sentido. Estamos con el doctor Luis Rafo Benavides, estamos nosotros aquí en Psicólogos en Línea. Yo te preguntaría, Luis, un favor, a ver. Si la persona que nos está escuchando tiene los docentes, los propios colegas, los psicólogos, los ingenieros, ¿cualquiera puede ser coach? ¿O hay que tener, digamos, una vena distinta? ¿Necesariamente tienen que ser los psicólogos? ¿Cómo tú lo planteas? Bueno, evidentemente para los psicólogos y en público en general sabemos muy bien que el coaching no es un terapeuta. Por lo tanto, no puede ser un profesional que de alguna manera esté vinculado a elementos o dinámicas o trabajo que tenga que ver solamente con el plano clínico, o de ver simplemente aspectos, distorsiones, déficit, como lo hace un psicólogo clínico o psicopatólogo, etc. El coaching, por eso decía, ¿no?, la base teórica del coach, desde el punto de vista psicológico, y el Colegio de Psicólogos de España lo considera así, es la psicología positiva, es la psicología cognitiva. Pero el coach, como psicólogo, utiliza esos elementos para generar empoderamiento y desarrollo. Por lo tanto, un psicólogo puede ser coach, una persona puede ser coach si tiene una visión positiva y humanista del desarrollo humano. Es decir, siempre tiene que esperar lo mejor. Ahora, no todas las personas pueden ser coaches o clientes. Si una persona tiene una depresión, una ansiedad, una fobia, una distorsión psicológica muy fuerte, no puede hacer insight. Insight significa comprensión. Y eso es muy importante para el coaching. La ética del coaching dice que cuando recibimos una persona en este estado, o con síntomas de depresión, bulimia, ansiedad, fobias, lo ético es derivarlo a un especialista. El coach, sí tiene que tener algo que es muy importante. Fuera de esta visión positiva, debe ser una persona optimista, con mucha apertura, generalmente extrovertido, muy agradable en su personalidad, una persona empoderante, motivadora, una persona que siempre sepa escuchar, sepa ponerse en el lugar de otra persona, una persona que crea fervientemente que la persona puede aprender, puede desarrollar metas, puede lograr sus objetivos. Y algo muy importante, los coaches debemos tener una ética importantísima para saber ayudar a la persona en dos aspectos importantes: su desarrollo y también sus logros, pero en términos de lo que nosotros llamamos la confidencialidad. En el coaching
la confidencialidad según la ICF, eso es la regla fundamental, y algo muy importante, promover el cambio de las personas, los resultados positivos. En ese sentido, los coaches deben ser personas muy positivas. Generalmente los coaches son personas que han pasado por un proceso de coaching, una acreditación, una preparación importantísima, una formación de coach, ¿no? O de coaching, perdón, de tal manera que han pasado por todo ese proceso y pueden, a partir de ello, desarrollar el potencial de las personas. Entonces, en ese sentido, para ser coach hay que formarse, hay que acreditarse, hay que desarrollar toda una serie de potenciales, pero lo más importante es tener una visión psicológica positiva y, como diría Seligman, y una visión humanista, como decía nuestro famoso Carl Rogers, ¿no? Okay. Hay una llamadita al aire. Muy buenas tardes, esto es Psicólogos en Línea. Un ratito. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Cómo está? Quisiera Dígame. hacer una preguntita o una consulta. Lo que pasa es que estoy escuchando el programa, pero no lo entiendo, o sea, el profesional o adolescente, ¿en dónde lo aplica? ¿Solo en las terapias de psicología, en el colegio, en la universidad o en qué lo aplicaría ese programa? ¿Dónde se obtiene ese programa? A ver. Esa es mi duda. Gracias por la llamada. Una pregunta aclaratoria que el doctor Rafa lo va a hacer, nuestro invitado del día de hoy. Adelante, Rafa. Bien, los coaches brindan atención, ¿no? Brindan atención personalizada, ética y sobre todo confidencial, ¿no? Digamos no como consejeros, no como orientadores, no como terapeutas, sino como coach profesional específicamente. A nivel de los colegios y algunas universidades se está trabajando la idea de coach para ser acompañantes por ejemplo, universidades en personas que tienen problemas académicos o situaciones académicas superables, tienen problemas personales que interfieren, y coach en el trabajo a través de programas de coaching que las empresas contratan, ¿no? A través de coaches especializados para mejorar rendimiento, trabajo en equipo, resultados. O sea, los coaches son profesionales que brindan servicios de coaching personal o coaching de equipo, que muchas veces esto se da en las empresas para mejorar el trabajo en equipo y mejorar el rendimiento. Entonces, no son orientadores, no son consejeros, no son capacitadores. Pasó eso en la segunda pregunta, no son entrenadores. No son coach son facilitadores, acompañantes. Hay servicios de coach, hay coach en el Perú acreditados en la Asociación de Coaching Profesional, ¿ok? Y obviamente brindan no es asesoría tampoco, brindan un servicio de coaching profesional que vamos a fortalecer esa idea al final del programa. Hay otra llamadita al aire. Buenas tardes, esto es Psicólogos en Línea. Gracias, doctor. Agradecer a su invitado por desarrollar tan interesante e importante el tema del coaching o liderazgo, ¿no? Muchas gracias. Yo quería hacer una consulta. Lo que a mí me pasa es como para reforzar el tema de las entrevistas de trabajo. ¿Cómo debería yo de reforzar estas entrevistas? Porque a veces toman en cuenta hasta cómo se paran, los gestos al hablar, y uno a veces se pone nerviosa, ¿no? Está hablando usted de selección de personal. Así es. Sí. Bueno, ok, gracias por la llamada. Bien, hay coaches que no que preparan, ¿no? Sino que ni tampoco entrenan, sino que facilitan en personas el que se pueda generar un proceso de descubrimiento de sus competencias para un puesto. Personas que muchas veces pasan por un proceso de coaching para descubrir qué habilidades tienen y cómo pueden manejar esas habilidades en situaciones como entrevista de selección o también evaluaciones de desempeño. Obviamente de una manera confidencial. Ahora, el coach lo que va a hacer es, a través de preguntas poderosas, que es la herramienta principal que utilizan los coaches, ¿no? Ayudar a que la persona empiece a manejar una entrevista, a desarrollar su inteligencia no verbal, sus capacidades de comunicación, y algo muy importante, de saber qué competencias son apropiadas para él o son adecuadas a él, y cómo de alguna manera afrontar estas situaciones de entrevistas, de selección, de la mejor manera, desarrollando habilidades como, por ejemplo, manejo de creencias, pensamiento positivo, un control apropiado, ¿no? Eso lo trabajan mucho los coaches que trabajan con programación neurolingüística. Pero una pregunta, te interrumpe, Rafa. La señora que nos ha llamado nos dice: entrevisto a tal persona desde el coach. ¿Qué pregunta cabría para que la persona que está entrevistando le sirva y dar a entender de que esta persona podría, en la línea seguramente del puesto que está postulando, entender y ayudarla para que ella pueda de repente escoger o captar el atributo más, competente para el puesto? Ok. En algunos perfiles de competencia ya está incluido
la competencia siguiente para ciertos puestos que se llama líder coach. Ya. O sea, personas que son contratadas como supervisores y que van a hacer línea de carrera, que tienen la capacidad de ser líder coach, que pueden dirigir equipos hacia el cambio, obviamente desarrollando habilidades en las personas, porque el líder coach desarrolla esa persona. Entonces yo entrevisto a una persona, quizás en el primer caso, donde esta persona debe tener habilidades para líder coach. Entonces una pregunta que yo le haría es, evidentemente, de su último trabajo, qué procesos de liderazgo y qué aprendió de ellos realizó en su trabajo anterior. ¿No? Si, por ejemplo, en otro caso, yo estoy entrevistando a una persona donde es muy importante orientación al servicio, yo le preguntaría, cuénteme usted una experiencia a partir del cual usted desarrolló con éxito un proyecto vinculado a el área de servicio. Pero yo le haría esta pregunta final: ¿qué aprendió usted? ¿Qué errores cometió? ¿Qué haría que no hizo? Es decir, preguntas poderosas que le permitan reflexionar, que le permitan empoderarse, y que también le preguntaría, bueno, del 1 al 10, frente a este puesto, ¿en cuánto se compromete usted? Supongo me dicen 6. ¿Y por qué no en 10? ¿Qué fortalezas tiene usted para el 6? ¿Y qué le faltaría a usted hacer en su próximo desempeño en el cargo, de tal manera que usted se comprometa al 100%? Bueno, interesante, ojalá la señorita nos haya escuchado. Ya nos están haciendo la seña, Rodolfo, ¿qué hacemos? Le damos pase al señor Hernán. Ya volvemos, amigos, este es Psicólogos en Línea, una pausa. Bien, amigos, aquí retorno al programa, ya en la última parte del mismo. Estamos con el doctor Luis Rafo Benavides, coach y entrenador en liderazgo, lo que suponemos nosotros a usted en el programa de hoy ha aprendido y está aprendiendo bastante. Si usted quiere seguir comunicándonos, llámenos al 332-7779 o al 332-6583. No olvide, Psicólogos en Línea es un programa del Colegio de Psicólogos del Perú, Consejo Regional Lima 1, ubicado en Girón Camilo Carrillo 164. En este escenario que has sido planteando, Luis, la gente está un poco familiarizando el concepto con el ámbito cotidiano, familiar, ¿no? Diario. La rutina con los hijos, con el colegio, las relaciones vinculares con los padres, la pareja. ¿Cómo funcionaría un coach de pareja? ¿Sí? Si es individual, hablamos de pareja y coach de pareja, ¿no estaríamos un poco invadiendo el terreno de los terapistas de pareja? No, el coaching de pareja lo que prácticamente señala es que a partir de la decisión propia de los miembros de la pareja de querer de alguna manera mejorar su vida de pareja y establecer relaciones apropiadas de bienestar y apoyo mutuo, porque inclusive, y esto pasa también en terapia, hay muchas personas que van a psicoterapia de pareja y deciden separarse. Pero siguen siendo amigos, siguen teniendo una relación apropiada inclusive para la educación de los hijos. En el caso de coaching, lo que queremos es acompañar a la pareja a que reconstruya su relación a partir de su propio potencial, a partir de su propio autoconocimiento y el conocimiento de su pareja. Entonces, ese acompañamiento facilitador hará que ellos, solo ellos, tomen la decisión de continuar como pareja o no. En el ámbito de nuestro medio, lo que está trabajando mucho es que la palabra compartir, la palabra gratitud, la palabra interacción y sobre todo la palabra influencia mutua entre ellos, ¿no? Se trabaje. ¿Por qué? Porque la relación basada en el amor es una relación distinta a una relación basada, por ejemplo, en un coaching laboral o un coaching de adolescencia. Y más aún teniendo en cuenta que es por decisión de la pareja que ellos quieren pasar por un proceso de coaching que incluye sesiones de pareja, como también sesiones individuales, donde la confidencialidad es muy importante, pero donde la transparencia del coach, para de alguna manera mostrar, porque hay algo que me olvidé señalar que es importante en el coaching. El coaching que trabaja parejas es una persona sobre todo que pide permiso, pide licencia para trabajar algún punto que ha trabajado con la dama de tipo conflictivo, ¿no?
pedir permiso, pedir su anencia para trabajarlo con la otra parte. Y eso tiene que estar claro desde el primer momento que se hace coaching. El coaching de pareja es para, igual que el coaching de equipos, no para decirle al equipo o a la pareja lo que tiene que hacer, o esto es la felicidad, porque ahí ya no sería coaching, eso sería un consejo. Sino acompañar, facilitar a partir de estrategias que tienen que ver con el diálogo, la interacción, la percepción, el manejo de creencias, el compartir metas y objetivos y la creatividad, a que la propia pareja se conozca, pero se reconozca. Ante una resistencia de la pareja, ante una resistencia de alguno de los miembros, o ante algún límite que no quede claro o que se confunda, ¿ahí cómo el coach entraría? Digamos, estaría limitado en su intervención, no podría empoderarlos porque hay una, no sé, pues resistencia, insisto en el término, pero no se podría trabajar más allá. ¿Derivaría el coach esto? Si esa resistencia se mantiene ya con elementos de ansiedad, defensividad, y que tenga que ver evidentemente con un manejo neurótico, negativo, podría derivar. Pero lo que hace primero el coach es, con los coaches, afronta esas resistencias. O sea, en el coaching se trabaja, y esto es derivado de la terapia, aunque coaching es terapia, las interpretaciones, la resistencia, los mecanismos de defensa, el cambio de creencias. Aquí se trabaja mucho el cambio cognitivo, ¿no? Y evidentemente es clarísimo que las emociones, el manejo de la inteligencia emocional de la pareja es muy importante en el caso del coaching. Por eso los coaches son distintos, o sea, son más horizontales, son menos directivos, trabajan una relación más, vamos a decir, de tú a tú, en este caso tú y dos tú, ¿no? Porque eso es muy importante en el coaching de pareja. El coaching de pareja es un proceso complejo, se tiene que empezar porque la pareja, de alguna forma, gracias a la ética del coach, conozca desde el principio cuáles son sus límites, ¿no? Y también las situaciones que pueden hacer que y pasa muchas veces que el coach en pareja trabaja y deriva a un terapeuta de pareja, como también los terapeutas de pareja trabajan algo con parejas, y cuando ya han superado ciertas distorsiones o disfunciones psicológicas, derivan a un coach para que el coach termine el proceso empoderando a las personas, obviamente a nivel personal, pero a nivel también de la mirada del otro, lo cual que no me parece importante. Bueno, amigos, usted si quiere comunicarnos al 332-7779, el teléfono de la radio. Nosotros somos aquí en Psicólogo en Línea a través de Radio Moderna 930 AM. Estamos con el doctor Luis Raffo Benavides ya en la parte final del programa. Si usted tiene a bien considerar el conocimiento y los temas, ya el doctor Raffo al final nos dará su número telefónico para que usted se pueda comunicar con él, para que usted tiene alguna consulta particular, alguna orientación. Bueno, orientación en cosas no hay, así que por lo tanto usted se comunica y le planteará su consulta. A ver, resumamos un poquito lo dialogado, Raffo, en el camino que hemos tenido el día de hoy aquí en el programa. El coach y liderazgo pertenece o es o significa para la gente una herramienta poderosa que le permitiría a la gente, a las personas, lograr el éxito, el bienestar, ¿sí? Simplificando de alguna manera que la psicología, ¿no?, las terapias juegan su rol, juegan su función, pero en este escenario limitado, digamos, que el coach tiene, pero poderosísimo en trascendencia para la persona, la gente que nos escucha lo deben entender así. Hay que agregarle algo más, porque esto es una experiencia de repente que en el planteamiento, en el plan de vida, los padres aprendan un poco a familiarizarse con el término y empoderarlo al chico, a la chica, al hijo, a la hija, para que, ¿por qué no?, hacer una visita o una consulta, una participación del coach, ya que el colegio aún no está empoderado en el tema. ¿Cómo podemos acceder a los padres? Y esto ya de repente de una manera de consejo a los padres de familia que nos están escuchando y que son bastantes. ¿Cómo ellos podrían iniciar esto? ¿Qué tendrían que hacer para que el coach en sus hijos pueda funcionar, con los adolescentes sobre todo? Bueno, en primer lugar, confiar en el coach. ¿Ya? ¿No? Generalmente se trabaja esto porque muchas veces este plano de confidencialidad tiene que respetarse al 100%. O sea, si un padre entra a una sesión de coaching o con su hijo, es evidente que el padre en la primera sesión tiene que ver que esto es confidencial y las decisiones del coaching, y también los adolescentes saben, pertenecen al o a el adolescente, es en primer lugar.
En segundo lugar, que el coach, sí, con conocimiento, anuencia de, en este caso, el adolescente, podrá trabajar algunos elementos importantes, algunos tips, algunas claves, a la par que va el proceso, para que papá pueda, o mamá, y en general la familia, puedan ayudar a potenciar el trabajo, ¿no? Pero esto es parte de los límites y también las indicaciones iniciales. En ese sentido, el trabajo del padre es que al final él también va a aprender a acompañar en este viaje de desarrollo personal en sus hijos, y algo muy importante, a respetar su espacio como padre, porque muchas veces los padres quieren resolver sus problemas resolviendo los problemas de los hijos. Sí, pues. Entonces, Claro. muchas veces pasa en coaching que quien termina también haciendo coaching es el padre. En ese sentido, el coaching y el liderazgo están vinculados. Por eso, un buen coach que trabaja coaching con adolescentes desarrolla liderazgo, pero también desarrolla esta comunicación importante para que papá se convierta en un modelo favorecedor o favorable para el liderazgo de sus hijos, y él como líder también, porque los padres deben ser líderes en el hogar, empieza a trabajar su propia autoconciencia, su propia responsabilidad y sus acciones y resultados como padre. Creo yo que el coaching, se hace coaching para generar liderazgo transformador, como decía yo, desarrollando elementos que son psicológicos importantes. Hay que trabajar con el papá y con los ejecutivos en general para que acompañen este proceso de liderazgo personal, la motivación, la consideración individual, o sea, el trato personal, la estimulación intelectual. Ningún coach no va a dejar de estimular intelectualmente a su coach. Y algo muy importante, que la persona empieza a convertirse en un modelo de vida, un modelo de comportamiento. Y en eso, ahí entra a taller el trabajo del coach con el papá. Cómo padres y hijos pueden sentirse mejor teniendo a papás y a mamás que son modelos también de desarrollo personal de sus hijos. Excelente, gracias al doctor Rafa Benavides, ha sido su experiencia, su conocimiento y la voz presente hoy en Psicólogos en Línea, el cual rápidamente tu teléfono, si la gente que nos ha escuchado quiere contactarse contigo. Sí, Rafa. Mi número es el 975-088-255, repito, 975-088-255 para cualquier cita, y mi correo Rafol, RAFFOL, @hotmail.com, a sus órdenes, y muchas gracias por haber estado aquí. No, a ustedes y con nosotros será hasta la próxima semana, ya en la víspera de la Navidad. Gracias por la sintonía, mi nombre es Alberto Medina y el próximo miércoles en un nuevo programa de Psicólogos en Línea. Hasta entonces.